buenas, bienvenidos a Yo Pues Presto, a hablar de nuestro Athletic. Y la verdad que ayer los que estuvimos en Samamés, pues no nos lo pasamos nada bien. Empate a 1 en un partido muy malo de los Leones, voy a decirlo, sobre todo esa primera mitad. No recuerdo un choque sin fútbol, sin alma, sin físico, sin piernas, sin talento, sin calidad. De verdad, tengo que echar la vista atrás y pararme a pensar para rescatar un partido tan gris de los Leones en esa primera mitad. Ernesto hizo 4 cambios al descanso, esto es noticia. Creo que no recuerdo a Ernesto Valverde cambiando a 4 hombres, evidentemente viendo lo visto. Igual lo hubiera cambiado a los 11, pero no se puede. El partido fue malísimo en ese primer envite y luego en la segunda parte las cosas cambiaron, pero voy a ir por partes. Vamos a empezar con el 11 que puso Eliza Ernesto Valverde. Ahí lo estamos viendo. En la portería Unai Simón, la pareja central es Laporte, que se estrenaba como titular, y Paredes. Gorosábel en la derecha, en la izquierda Adama, Besa en el centro del campo con Jaureguizar en la sala de máquinas, de enganche Ollane Sanzet, Williams en banda derecha, en la izquierda Nico Serrano y en la punta de ataque Gorka Guruceta. Y como digo, ese primer tiempo, insisto, no recuerdo un partido tan frío, sin ritmo, sin piernas, sin juego, sin ideas. Juego interior no había, que creo que es de las claves de este equipo. Cuando el Athletic tiene juego interior, el fútbol fluye. Pero ayer no hubo juego interior, no había ritmos. El Girona comenzó un poco dubitativo, pero cuando olió la sangre nos hizo mucho daño al espacio. Tengo que decirlo, debut de Laporte. En la primera parte, cómo sufrió Laporte. Y evidentemente es normal. Desde finales de abril que no jugaba un partido, el otro jugó un ratito en Valencia, pero un partido de verdad titular le tocó ayer. Y Laporte sufrió, pero es normal, porque se le vio en cuanto a ritmos. Y voy a hacer otra lectura. Quizás pocos jugadores sin estar físicamente bien son capaces de jugar con esa soltura, porque en la segunda parte hay que ver que se la lleva balón tiene. Pero el primer tiempo yo me estoy fijando mucho en Laporte, en cuanto a ritmos, en cuanto a duelos, mucha distancia a su espalda, sufrimos. Y lo mejor de la primera parte para mí, el resultado. Nos fuimos 0-1, pudo ser peor, Tengo aquí apuntado Ounahi, el jugador de Marruecos, espectacular. Marcó ese golazo, pero qué daño nos hizo. Por dentro, entre líneas aparecía, con el balón en el pie. La verdad que es un jugador que marca diferencias, tiene ritmos muy altos, en la alta intensidad se le veía que era un jugador diferencial. ¿Y qué nos pasaba a nosotros? Que no teníamos intensidad, que no había juego, el balón no... La transición de balón, yo insistía, ¿no? En Samamés. No había ritmo, ese balón iba muy lento y cualquier equipo te puede defender bien basculando un poquito si la transición de balón es tan lenta. De verdad, el primer tiempo, horroroso. No recuerdo un partido tan malo y tengo que decirlo, Iñaki Williams. El primer tiempo de Iñaki Williams es como estos últimos partidos. Es que Iñaki está sin chispa, Iñaki está sin confianza. Hubo una acción en la primera parte que sufrió para replegarse. Se le veía que estaba cansado, es que no le daba. Y luego no le podemos pedir rupturas al espacio porque es que vimos que no estaba. Y curiosamente, terminó el partido. Que a mí es lo que más me sorprende. Que Iñaki esté terminando los encuentros cuando físicamente no está. Iñaki vive mucho de su físico y ahora mismo está en un momento de forma muy bajo. Y me sigue extrañando, me llama la atención que terminen los partidos. El que decide es Ernesto, eso está claro. De alguna medida, Carlos, que nunca se lesiona y quizá hay otros que hay que cambiarles por si se lesionan. Es que no se lo puedo comprar. Cuando un jugador no está bien, creo que lo mejor es que dé paso a otro y sobre todo que vaya recuperando sensaciones y quizá el revulsivo nos puede dar más. Porque ayer Iñaki no estuvo nada bien, como todos sus compañeros en esa primera mitad. No quiero centrar las tintas en Iñaki, pero es verdad que esa primera mitad, al descanso estábamos todos en Samamés mirándonos como diciendo ¿what is this? O sea, ¿dónde está el equipo? Están fundidos, no hay ideas, se nos apagan las luces. Juego muy directo, el balón no transita a los ritmos que estamos acostumbrados. Fue una primera parte de verdad muy dura y heavy. Voy a poner en pantalla el tweet que puse al descanso. Ahí está. Las sensaciones negativas siguen demasiado presentes. La falta de contundencia defensiva vuelve a reinar. Con balón, falta de ideas y se apagan las luces. La impaciencia tampoco ayuda. Partido de cambiar al 11 entero. Lo mejor que queda en la segunda parte. Ernesto tiene que estar... Pues Ernesto tiene que estar de una mala gaita de Opa de Leandro. ¿Qué les diría al descanso? Lo que sí dijo es esto. Entraron Yuri Berziche, Areso, Galarreta y Berenguer.
salieron Gorosabel, Vesga, Boiro y Serrano. Evidentemente había que cambiar algo, ¿eh? Y él lo dijo en rueda de prensa: o cambio algo o perdemos seguro. Ernesto cambió, movió fichas, evidentemente se notó, porque el equipo en la segunda parte ya las intensidades, los ritmos eran muy diferentes. ¿Dónde estuvo la clave? Yo aquí me quiero parar. Mikel Jauregui. Mikel Jauregui ahora mismo nos da la vida, no, nos da lo poquito que tenemos. Jauregui está a un nivel brutal. En ese arranque de segunda parte es maravilloso cómo se anticipa, cómo roba un balón y dónde la pone. Marca un auténtico golazo, minuto clave, porque es verdad que esa segunda parte arranca y el Athletic empata el partido. Yo personalmente pensé, hemos hecho lo más difícil. La situación le damos la vuelta. Ahora el Girona se tiene que caer, el Athletic tiene que ir hacia adelante. Sí que hubo un momento de como que vamos, pero es que faltaba mucho fútbol. Muchas imprecisiones, falta calma, falta pausa. Falta ese decir, espera, voy a elegir bien y te la doy. Finura, pie, no había. Y de verdad, conté demasiadas imprecisiones, pases fáciles. Me llamó la atención, Galarreta, ¿no? Que es la brújula, es el sentido, es el equilibrio. Balones muy directos. En vez de abrir a Areso, buscaba el juego directo a Iñaki Williams. El equipo no estaba bien. No estaba bien y evidentemente no ganamos, pues porque el equipo no mereció ganar. Y cuando empatamos el partido, en Samamés hubo una buena vibra de decir, ¡bah! Ya les hemos quitado la empanada de la caraja, ahora vamos a subir revoluciones y vamos a por el Girona. Bueno, no. Sí que hubo ocasiones, y hay que decirlo, la de Paredes de cabeza, a balón parado. También he dicho que estaba para eso, para marcar a balón parado. Cuando no hay juego, te tienes que aprovechar de ese tipo de acciones. Paredes remató bien, paró a Chaniga, y la más clara la tuvo Alex Berenguer. Una buena jugada, un balón de Galarreta, que Guru dejó de cara. Galarreta abrió el espacio, apareció Alex Berenguer y tenía todo, de picarla, de controlar y acabar. Terminó de primera, Pachaniga la paró y creo que esa fue la única hasta el final del partido. Una pena, porque al final el empate sabe a poco, y lo voy a decir por sensaciones, porque el equipo no transmite, al equipo le falta fútbol, el equipo está cansado, pues puede ser. Siempre se achaca al físico, ¿no? Cuando los resultados no llegan, físicamente el equipo no está. Pues bueno, estará todo planificado para estar en el momento X de la temporada. Igual en noviembre este equipo vuela, o en diciembre, pero ahora mismo el equipo no transmite. El equipo no tiene alma, el equipo no tiene juego, el equipo no tiene chispa. Y jugadores clave de este equipo como son Ollán Sánchez, no está, ha estado lesionado, le faltan ritmos y no está. Vivian, que ayer no estuvo, tampoco está. Galarreta juega pues 1 de cada 3 partidos por el tema físico y tampoco tiene esa soltura. Nos falta Nico Williams, medio equipo. Y alguno dirá, ya, pero Nico... No, es que Nico es fundamental. Desde que está él, hemos perdido y hemos empatado todos los partidos. Y Nico puede estar mejor, puede estar peor. Pero cuando juega Nico, las vigilancias le marcan 3. Hay espacios en otras zonas del campo. Nico es un jugador fundamental para este equipo. Y ahora mismo no está y lo estamos pagando. Y el equipo está sin chispita. Y el equipo le falta mucho criterio con balón. Y al equipo se le apagan las luces cuando llegamos a 3/4 de campo. Y podría estar así un buen rato, pero es que es la realidad. ¿Y Ernesto tiene que estar preocupado? Seguro. Seguro, sobre todo por recuperar sensaciones. Venga, voy a poner ahora en pantalla el tuit que puse al término del encuentro. Sensaciones negativas, evidentemente. Segunda parte, con golazo de Jauregui, que ha vuelto a demostrar la casta y el fútbol que tienen las botas. Jugadorazo. Querer y no poder. Sensación de que se ha bajado el suflé a medida de que pasaban los minutos. Un punto tras haber regalado la primera parte. Sabe a muy poco. Sabe a muy poco o sabe a nada, ¿eh? Es verdad que por lo menos no vuelves a perder, lógicamente. Hubiera sido pues debacle, ¿no? Cuarta derrota consecutiva, por lo menos el equipo no pierde, pero las sensaciones. La gente se iba a ir de Samamés con un sabor malo. Un sabor de decir, no reconozco al Athletic. Eso es lo peor, ¿eh? Cuando tú no reconoces a tu equipo, y me pongo en situación de Ernesto, y Ernesto pensaba lo mismo. No hay cosa peor para un técnico. Este no es mi equipo. Falta alma. Aquí no hay buena vibra, no siento a los jugadores, no son mis leones. Y es así, ¿eh? Ahora vamos a ir a la palabra de León, porque quiero escuchar al técnico al término del encuentro.
Venga, vamos a palabra de León y como digo, Ernesto Valverde le conocemos hace muchos años, ayer no estaba nada contento, nada satisfecho, insistió que al descanso hizo los 4 cambios porque hacía falta un electroshock absoluto en San Mamés, hacía falta, lo hubo, no fue suficiente, pero le insistieron en rueda de prensa y estoy muy de acuerdo cuando los equipos se nos cierran. Algo habitual no, algo que viene de lejos. Al equipo le falta plan B, plan C, plan D o un plan. Cuando un equipo se te arma atrás, se te ponen 3 centrales, 2 carrileros o 4 jugadores muy cerrados, 2 líneas de 4, se cierran los espacios, no tenemos juego interior, por fuera no salimos, no podemos correr, ¿qué es lo que pasa? Ernesto Valverde contesta. No analizo, evidentemente los jugadores, pero sobre todo un poco el equipo, y creo que tenemos que encontrar soluciones o situaciones en las que si me doy cuenta que hay alguna cosa que se repite, cuando los contrarios se nos meten muy atrás tenemos bastantes dificultades. Ya nos pasó con el Alavés, nos pasó en momentos determinados también con el Sevilla el segundo tiempo, en fin, bueno, que nos dominaron. El otro día con el Valencia, el primer tiempo les dominamos, pero pues bueno, siempre quieres convertir o traducir ese dominio en goles y no lo estamos consiguiendo. Entonces tenemos que buscar sobre todo algo que nos haga que el equipo pues tenga esa dinámica y ese espíritu y esa inercia positiva que ha tenido el año pasado. Entonces ahí nos tenemos que volcar, porque es verdad que estamos haciendo buenos partidos, además en partidos complicados, vamos bien con el Betis, también con el Arsenal. En cambio, cuando los equipos se nos meten atrás y nos cierran los espacios, tenemos alguna dificultad. Y tiene deberes Ernesto Valverde, en el sentido de buscar una alternativa, una solución, porque es que siempre pasa lo mismo. La gente sabe cómo jugar al Athletic y cuando los equipos se nos cierran, pasó con el Alavés, es que pasa habitualmente. Hay que buscar una solución y la tiene que buscar Ernesto. Los entrenadores hoy en día tienen que tener una forma de desatascar los entramados defensivos que pintan otros equipos, ¿no? Yo tampoco le jugaría al Athletic de tú a tú, dejándole correr, evidentemente, cerraría líneas, y es lo que nos hacen, y es lo que hay que buscar una solución. Pero ya, porque es la tónica habitual y el problema que tiene este Athletic. Bueno, vamos a ver si Ernesto da con la tecla, y los jugadores también, pues están a la altura, porque de momento tenemos un problemón. Y otro tema que le insistieron a Ernesto en rueda de prensa fue la fragilidad defensiva, algo que no es habitual en este equipo. Si por algo se ha caracterizado siempre el Athletic, es eso, solidez defensiva, no concedemos. La temporada pasada el equipo menos goleado de la liga. Ahí le preguntaban por esa fragilidad, porque en la primera parte fue preocupante. Mira, somos un equipo en ese sentido bastante fiable en cuanto a nuestra disposición defensiva. El año pasado fuimos el equipo menos goleado y eso es porque en eso nos aplicamos bien. Es cierto que el primer tiempo ha habido algún momento que estábamos un poco abiertos y luego también la inercia de querer empatar, de querer ir hacia adelante, te hace que a veces estés descolocado, que ese empuje te obliga a tirar. A veces juegas con un lateral muy adelantado, con el otro también muy adelantado, con los centrales muy abiertos, y ahí es cuando cualquier pérdida te puede penalizar y sobre todo te puede generar esa sensación de inseguridad, que la combates si cada ataque haces una ocasión, pero no era el caso, entonces siempre te estás expuesto. Entonces nos hemos expuesto bastante sin obtener beneficio. En el segundo tiempo, pues bueno, yo creo que hemos estado mejor, hemos empatado y hemos tenido nuestras opciones para ganar, por lo menos es de lo que se trata, de que el contrario no nos ha hecho peligro. En el segundo tiempo no nos ha hecho nada, pero todos son vasos comunicantes. Si tú haces, el contrario no hace, es de lo que se trata. Fragilidad defensiva, de verdad, alarmante la primera parte. Mucha gente nos mirábamos y decíamos, ¿pero qué está pasando? Muchos espacios, es verdad, ahí le doy la razón a Ernesto, cuando tú vas perdiendo, el equipo intenta adelantar mucho las líneas, claro, pero si luego en la recuperación hay mucha distancia entre jugadores, no hay contundencia, hay mucho espacio a la espalda, y vuelvo a Laporte. El primer tiempo sufrió muchísimo, y luego es buenísimo. O sea, yo vi un par de diagonales espectaculares. O sea, hay una en el primer tiempo a Golosabel, al pie, de lado a lado del campo, y ese es Laporte, y en la serie de balón, qué personalidad.
¿Cuánto nos va a dar? Muchísimo, pero lógicamente no está todavía. Pero lo mejor, vamos a hacer lecturas positivas, algo. Pues Laporte tiene en la mochila un partido entero jugado. ¿Qué significa eso? Un poquito más de ritmo, un poquito más de caza y vamos cogiendo sensaciones. Pero el primer tiempo, si le preguntamos a Laporte, lo pasó fatal. Pero bueno, hay que recuperarse, hay que sobre todo coger ritmos y Laporte tiene que ser clave en esa defensa. Y voy a hablar también de la delantera, porque seguimos teniendo la pólvora muy mojada. Ayer no jugó Marouane y me extrañó. Muchos en San Mamés, ese último cambio, creíamos que iba a ser Marouane, al final fue Robert Navarro. Guru no estaba bien. Es verdad que en los últimos minutos dejó alguna acción buena de oxigenar, de dar de cara y ahí vino el peligro. Pero Guru tampoco está con chispa. Guru está incluso frío, no está intuitivo a la hora de cuándo tengo que ir. A veces olía, ¿no? Guru siempre ha sido un jugador muy listo de cuándo tengo que ir, dónde tengo que ir. No está con ritmos. Y yo ayer eché de menos pues un Marouane, sobre todo en un partido tan malo, pues pégate con todos, incluso vamos a colgar balones y me sorprendió que Maru no tuviera ningún minuto ayer. Vamos a ver, van a jugar todos porque evidentemente esto no para. Ahora este fin de semana también el sábado hay partido Villarreal, después miércoles Borussia, después Mallorca el sábado, que no entiendo por qué no es domingo. O sea, luego hay parón y jugamos el sábado cuando se puede jugar domingo. El resto también lo criticó. Superliga, esta Superliga que tiene la Liga Española, que es de traca. Venga, ahora sí que sí, vamos a elegir a los mejores del partido. Complicado, pero lo tenemos claro. Venga, vamos. Y es una barbaridad. O sea, Mikel Jaureguizar fue el mejor león de largo. O sea, qué niveles está el bermeano. Ayer el gol, y ya no es el gol, creo que define cómo es Jaure. Cómo se anticipa, Brian mete un pase por dentro, se anticipa, cómo roba el balón, ya lo orienta y la golpea con toda la calidad y con toda la intención ahí arriba, a la escuadra, donde duele, golazo. Nos alegramos, además, con la casta del bermeano, hizo con los brazos como diciendo vamos, y es verdad que mucha gente creyó, ahí dijimos, joder, todo lo que queda por delante, a Girona se le tiene que hacer largo este partido y tenemos que imponernos. No fue así. Le ensalcé el día del Arsenal, fue el mejor del campo, por lo menos Surigorri, pero mirar con quién se estaba pegando, con el mejor centro del campo, si no el mejor de los mejores de Europa, Declan Rice, Zubimendi, Merino, y él solo ahí estuvo, robando pico y pala, distribuyendo, generando, arriba, abajo, golpeos en largo, en corto, lo de Jaure, espectacular, y que siga así, porque hasta el día del Arsenal yo tampoco le había visto muy fino, además en cuanto a ritmos, en cuanto a pretemporada, no había hecho. Estuvo con la Sub-21, volvió sin descanso, se puso a jugar y hay que tener cuidado con estos jugadores porque los vamos a reventar. Y Jaure hay que mimarle, hay que cuidarlo. Está claro que es fundamental, cuidado con Jaure. Lo mismo he dicho antes, cuidado con Iñaki, hay que dosificarles porque estamos en septiembre y están jugando todo. Paredes, jugándolo todo. Hay que rotar. Es lo que toca. De verdad, partidazo de Jaure, lectura positiva absoluta. Y quiero quedarme también, cómo no, con un león. Sí, Hugo Rincón. Hizo un muy buen partido, está en el Girona, demuestra que tiene mucho fútbol, físico también lo tiene, alguno pone en duda, físico lo tiene. Me gustó, le secó a Serrano. En el primer tiempo, además, se incorporó bastante al ataque. Con balón tiene mucha calidad. En el segundo tiempo también, qué buenas tomas de decisión. O sea, cuando coge el balón, cómo espera, cómo frena, marca a sus compañeros, les dice incluso espera, tómala. Me gustó mucho Hugo Rincón, le deseamos lo mejor. Es un león, yo creo que vendrá de vuelta la temporada que viene y ojalá que para quedarse, porque si las cosas las haces bien, y este chaval las ha hecho, te tiene que dar la oportunidad. Y ayer, una pena para él. Debutó en San Mamés, no lo había hecho nunca, debutó con la de Girona, a él le hubiera gustado con la de Athletic. Tiempo al tiempo para Hugo y desearle lo mejor porque se lo merece. Venga, ahora sí que sí, vamos al rincón de pensar, porque voy a mandar a alguno al rincón de pensar. Venga, y vamos con el rincón de pensar. Voy a hacer el formato del programa, Voy a ir con tarjetas amarillas y rojas. La primera amarilla se la voy a sacar a Carragher. Y dirá alguno, ¿a Carragher? Sí, a Juan Klumman, al jugador del Liverpool. Sí se la voy a sacar, porque tengo aquí lo que dijo, y os lo voy a leer literal. Cuando le preguntan por Nico Williams, dice: sé que no va a pasar, pero me gustaría verlo con la camiseta de Liverpool. Carragher, ¿qué te han dado Juan Klumman, hombre? Que tú eres un Juan Klumman, que queremos que Nico sea Juan Klumman. Carragher para ti. En plan de broma, pero sí. Jugadorazo, merecido ese reconocimiento, pero oye, cuando te preguntan por Nico, no me digas esas cosas.
Y ahora, la roja, la tengo clarísima. La roja es al primer tiempo del Athletic. Pero aquí meto a todos los que estuvieron en esa primera parte, al entrenador que también puso ese 11 en liza, porque las responsabilidades no solo son los jugadores, puede repartir también para Ernesto Valverde, porque Ernesto también se que toma las decisiones, hace los 11, hace los cambios, dosifica jugadores, y en estos últimos partidos, si evidentemente los resultados son malos, si evidentemente las sensaciones son malas, responsabilidades para Ernesto, por supuesto, responsabilidades para los jugadores, por supuesto. ¿Y qué primer tiempo? O sea, fue duro, no, durísimo de digerir, de los peores que recuerdo en años en San Mamés, así que hay que ponerse las pilas. Y seguimos siendo el equipo aspirina, ¿eh? No lo éramos hace tiempo, viene el Girona colista, hace el mejor primer tiempo de la temporada, se marcha 0-1, que podía ser peor, y al final rescata un punto. Los de Mitchell se fueron seguro contentos, sobre todo por las sensaciones. Le he visto a Girona esta temporada una fragilidad defensiva, unos errores de bulto, y ayer fue un equipo bastante serio, bastante sólido y valiente con balón, lo que es el Girona. Así que hemos vuelto a levantar al Girona un poquito, el equipo aspirina hemos vuelto a serlo, una pena, y esto no para, ¿eh? No me voy a cansar de decirlo, hay que recuperar, que los jugadores bajen pulsaciones, que Ernesto piense un 11 importante, no, muy importante para medirse al Villarreal, en la Cerámica este próximo sábado a las 9, y luego, ya he dicho, vendrá la visita al Borussia Dortmund de la Champions, después iremos, no, viene el Mallorca y luego ahora parón. Muchos partidos, ya lo dijimos, en 21 días 7 partidos, así que cada 3 días jugamos. A ponerse las pilas, las sensaciones no son las mejores, hay que levantarse, evidentemente preocupación. Bueno, pues puede haber un poco de preocupación, sin volvernos locos, pero hay que recuperar el equipo, hay que recuperar sensaciones. Ernesto tiene que decir, este es mi equipo. Los aficionados tenemos que decir, reconocemos al Athletic. Contra el Valencia la primera parte estuvimos bien, faltó pegada y en la segunda nos caímos a raíz de la expulsión. Nos falta hacer un partido completo. Vamos a ver si lo hacemos contra el Villarreal de Marcelino, que nos conoce a la perfección, y me espera un partido complicado en la Cerámica. Para terminar, invitaros, este próximo lunes volveremos con 4 contertulios, como siempre los mejores, para hablar de lo que pase en la Cerámica, para hablar de la previa de Champions y todo lo que tenemos por delante. Hasta entonces, a descansar y no me canso. Au Atleti.